Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar de IMARC. Mi nombre es Diego Pancic, gerente de ventas para el sector minería de IMARC Safety, y agradezco mucho la participación de ustedes en este webinar. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y fundamental para los diferentes sectores en los que estamos, que es la iluminación portátil segura para lo que son espacios confinados y atmósferas explosivas, ¿no? En IMARC buscamos compartir contenido práctico y aplicable, por lo que contamos hoy con la presencia de Nightstick, una marca ampliamente reconocida en el mercado por sus soluciones de iluminación para entornos de alto riesgo. Para esta sesión nos acompaña Eugenio Juárez, International Sales Manager de Latinoamérica para Nightstick, quien cuenta con una amplia trayectoria en lo que son ventas internacionales y en el desarrollo de soluciones de iluminación y EPPs para los diferentes sectores de la región. Eugenio nos va a brindar una visión clara, basada en su experiencia y en casos reales, ¿no? Sin más que decir, cedo la palabra a Eugenio para dar inicio a esta presentación. Eugenio, adelante. Gracias, Diego. Bueno, gracias primero a todos los que pudieron participar en este webinar. Vamos a platicar un poco lo que es la marca, los segmentos a los que vamos, las diferentes categorías, y luego vamos a entrar un poquito más en detalle de características de la industria, las aplicaciones y lo básico de la parte de iluminación. Entonces, vamos a ver todo el espectro de iluminación. Puede ser una categoría que suena muy sencilla, pero vas a ver que vas a encontrar información muy relevante. Al final, todo esto está disponible, esta presentación vía IMARC. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. Si tienen alguna duda, Diego, ¿te parece si al final de la sesión hacemos una sesión de preguntas y respuestas? Correcto, sí, sí, sí. Vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas de todas maneras en este webinar, y más adelante también les vamos a brindar un forms para que puedan llenar con los datos de cada uno y poder entregarles la constancia de participación. Excelente. Pues bueno, también nada más para mencionarlos, antes de comenzar, hay una opción de notas o comentarios. Si tuvieran alguna pregunta y no quieren que se les olvide, la pueden escribir ahí y al final revisamos preguntas que pueden salir. Entonces, pues bueno, gracias, les agradezco a todo el equipo de IMARC, Diego, y comenzamos. Eh, Perfecto. Tenemos ya la presentación, Diego, nada más para confirmar. Confirmado, se ve. Excelente. Pues bueno, me presento, Eugenio Juárez. Yo tengo años ya trabajando en la industria de distribución, en la parte industrial en Latinoamérica. En la parte de iluminación trabajo con Nightstick, que es una empresa de base en la ciudad de Dallas, en Texas, y tenemos cobertura en más de 70 países. Veo lo que es Latinoamérica y Caribe. Entonces, pues vamos a platicar un poco de la marca y después entraremos a la parte de soluciones de iluminación portátil. Esta empresa nació hace 40 años, en el 84, en la ciudad de Dallas, Texas. Vamos a segmentos industrial, de fuego y rescate, atmósferas explosivas, seguridad pública y militar, todo lo que requiera iluminación, soluciones de iluminación. Nos vamos a enfocar mucho hoy a la parte de iluminación para áreas industriales en espacios de riesgo, ¿no? En la oferta de productos en el portafolio tenemos más de 600 modelos, de los cuales el 10% es producto certificado para atmósferas explosivas, 60 diferentes modelos. Para ponerte en perspectiva, existen solamente dos marcas más a nivel mundial que tienen esta oferta de productos. Existen muchas otras marcas de equipos de iluminación, pero son o convencionales o solamente tienen muy pocos modelos de productos certificados. ¿Por qué solamente tres marcas en el mundo ofrecen un portafolio más amplio de iluminación especializada? Uno, por las certificaciones. Tienen un costo y tienen un tiempo para poder pasar las pruebas de laboratorios reconocidos.
12 a 18 meses y cada modelo que certificas tiene un costo, obviamente, ¿no? Entonces, esas son las limitantes para que muchas otras marcas quieran entrar a este segmento. Les comentaba, nosotros comercializamos, diseñamos, realizamos la ingeniería y comercializamos en 70 países. Todo es vía socios comerciales como IMARC, donde ese socio comercial te va a ayudar a ti, usuario final, en el proceso de seleccionar, identificar el equipo que necesitas, seleccionarlo y después de la venta es el acompañamiento para cualquier cuestión técnica, garantías y demás. Esa es la diferencia de trabajar con alguien local, con un experto que vas a tener al alcance inmediato o tratar de hacer todo en línea, ¿no? Que al día de hoy cualquier producto se puede conseguir en línea, pero el día que necesitas el apoyo, ese va a ser el riesgo, ¿no? Tener el contacto directo con quien tienes que tratar. Todos los 600 modelos los tenemos disponibles 3 meses de inventario en nuestro almacén en Dallas. Aquí tenemos todo el soporte técnico, laboratorio, ingeniería, marketing y obviamente el centro de distribución. De aquí enviamos a 70 países. Son 3 meses de inventario en almacén, 3 meses de inventario en tránsito siempre y tenemos 2 fábricas de nosotros en Asia y tenemos 3 meses de producción siempre. Entonces la cadena de suministro es constante. No tenemos un porcentaje muy bajo de que puede ser una transición de semanas para poder reemplazar inventarios. Tratamos de tener siempre 3 meses de inventario de todos los modelos que manejamos. 600 modelos, quizás dices, bueno, es un mundo de linternas, yo realmente uso una o dos, pero para poder simplificar este categoría, que puede ser MRO, puede ser herramientas o puede ser EPP, dependiendo cómo lo catalogue tu empresa, se dividen en dos grandes grupos, como lo estamos viendo aquí, atmósferas explosivas y equipos convencionales. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de estos dos grupos? Bueno, nosotros como marca tratamos de visualmente diferenciarlo. Todo lo que es equipo para áreas clasificadas, para atmósferas explosivas, va a identificarse visualmente en color de alta visibilidad, en ese color amarillo que ves. Inmediatamente y sin necesidad de verificarlo, tú vas a saber que ese equipo está diseñado y está probado para utilizarse en atmósferas peligrosas. Si viene en cualquier otro color, por ejemplo, los equipos convencionales, entonces este es un equipo que no tiene esas certificaciones. Existen 3 familias de productos en cada uno de estos dos segmentos. Linternas frontales, las que van montadas en casco o directamente en cabeza, linternas de mano y las linternas de área. Cada una de estas tiene diferentes características, pero con estas 3 familias de productos cubres cualquier necesidad de iluminación en un área industrial. Regularmente una linterna de mano, una linterna de cabeza, es para iluminar en cercanía. ¿Okay? Vas a tener tus manos libres porque vas a traer esto montado en casco o directamente a tu cabeza. Vas a poder utilizar tus manos para alguna otra función, herramientas o demás. Debe ser un equipo ligero para no agregarle más peso al casco y debe ser un equipo compacto. Entonces, esa es una de las características. Manos libres, iluminación de cercanía y ligero. En la categoría de linternas de mano, que son las más tradicionales, las que todo el mundo reconoce, estas tienen un proyector y estas categorías, estas linternas de mano, esta categoría de linternas de mano tienen un proyector frontal que es iluminar a distancia. Ese es uno de sus objetivos. Después de esto, obviamente van a ver otras características, pero la más importante es que cuando tú te desplazas de punto A punto B y llegas al área donde tienes que realizar un trabajo, una inspección, a veces necesitas tus manos y este equipo tradicionalmente siempre lo vas a tener que sostener. Al final, áreas de mantenimiento terminan sosteniendo el equipo de alguna otra manera muy creativa, ¿no? Entre el hombro y la cabeza, cuando es un equipo muy pequeño, a veces con la boca, lo cual
genera un riesgo, ¿no? No debería ser la manera. Entonces vamos agregando características, imanes y demás cosas para que sean manos libres. Pero la linterna de mano es proyectar luz a distancia. ¿Okay? Y por último, la categoría de iluminación de área son equipos que son sin un cable. Entonces te da la opción de que sea portátil con accesorios como imanes o trípodes. Puedes colocarlos estos en ángulos especiales y ese equipo te va a iluminar un espacio abierto donde probablemente va a haber varias personas trabajando. Esas características de estas tres familias de productos cubren todas las necesidades que puedes tener en una área industrial. Iluminación personal de cercanía, iluminación a distancia para moverte de punto A a punto B, o un espacio abierto donde va a haber varias personas trabajando y necesitas ángulos de iluminación para poder cubrir tus necesidades. Con esto es sobresimplificar el portafolio de productos que tenemos disponibles. Ok, vamos a hablar ahora de la categoría de equipos para atmósferas peligrosas. Una atmósfera peligrosa puede tener materiales combustibles en forma de gas, vapor, polvo o líquido. Entonces, en estos espacios, por su naturaleza, esos materiales combustibles van a estar presentes todo el tiempo en esa atmósfera. Tenemos que tener cuidado que cualquier equipo, no solamente linternas, pero cualquier equipo que se alimenta de electricidad, debe de ser el aprobado. ¿Por qué? Porque son tres elementos en una atmósfera peligrosa para que pueden generar fuego o explosión. Es material combustible, que por naturaleza de tu operación va a estar presente, oxígeno, lo tenemos en la atmósfera, en el aire, y un punto de ignición. Con esos tres elementos, tú puedes generar fuego o una explosión si está en cantidades grandes concentradas. El punto de ignición puede ser temperatura, puede ser chispa, estática. Entonces, tienes que evitar que el equipo que se alimenta de electricidad no esté aprobado para ese tipo de ambiente. Esa es la clave, ¿sí? Que son tres elementos y el único que podemos controlar es el punto de ignición. Entonces, ¿dónde regularmente vas a encontrar estas áreas de equipos que requieren iluminación intrínsecamente segura? Es el término. Bueno, ahorita vamos a platicar, pero en esta categoría son 60 modelos. Y estás viendo aquí las tres familias, linternas frontales, linternas de mano y linternas de área. Ya depende de la aplicación, cómo vas a utilizar esa iluminación, si la requieres para todos tus operadores que están en esa área de riesgo, pues bueno, a lo mejor una frontal. Si es ciertas operaciones donde requieres más intensidad de luz o requieres desplazarte de punto A a punto B, pues obviamente las linternas de mano que platicamos, o si es un equipo para tu área de mantenimiento donde a lo mejor va a entrar a un espacio confinado y va a hacer ciertas reparaciones, mantenimiento, limpieza, a lo mejor tú requieres iluminar ciertos ángulos. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de un espacio confinado, la baja luminosidad. Entonces, dependiendo tu necesidad, es el equipo que debes de utilizar, ¿no? Si este equipo tiene las certificaciones, sin ningún problema debería de interactuar con atmósferas peligrosas. Estos mismos equipos que tienen la certificación, y hablaremos también de qué tipo de certificaciones hay para utilizarse en atmósferas peligrosas, seleccionamos algunos de ellos y le agregamos características para utilizarse en operaciones de fuego y rescate. Los bomberos van a utilizar este tipo de equipos, pero puedes preguntarte, y yo no soy un bombero, pero en las áreas industriales que manejan materiales combustibles, probablemente tú tienes una brigada de emergencia y vas a tratar de equipar a esa brigada trajes estructurales, botas, cascos, guantes, y probablemente deberías evaluar la opción de iluminación. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando hay una emergencia, cuando hay un siniestro, uno de los primeros protocolos es cortar la electricidad. Entonces, si va a ser una situación donde la iluminación normal que tienes instalada en tu fábrica, en tu área de trabajo,
a lo mejor por esa emergencia no va a estar funcionando y necesitarías tener una luz complementaria. ¿Qué características tienen estos equipos que son certificados para áreas clasificadas? Bueno, la manera en que se construyen se refuerza. Regularmente un equipo de iluminación para áreas clasificadas es polímero, es un plástico, pero en el caso de lo que manejamos para fuego y rescate, se refuerza ese polímero con fibra de vidrio. ¿Para qué? Para que va a estar expuesto a altas temperaturas por la naturaleza del trabajo de bomberos. Entonces, este equipo va a resistir altas temperaturas. ¿Cuánto? Pues lo que pueda resistir el operador o el bombero o el brigadista cerca de la radiación de calor, ese tiempo regularmente si tiene equipos de autocontenido, SCBA, los equipos de oxígeno, no puedes estar más de 30 minutos. Entonces, si usas ropa luminizada porque hay radiación de calor, el tiempo que tú con tu equipo de protección puedas estar expuesto a alta temperatura o a esa radiación de calor, este equipo está diseñado para poder resistir eso y más tiempo, ¿no? Entonces, son características en el diseño, en las piezas, que hacen diferente a ese producto que nosotros recomendamos para donde hay presencia de fuego o alta temperatura. Otra característica es el haz de luz. Cuando tú tienes unas nubes, polvos que son muy densos, una linterna que en su haz de luz no es muy fuerte, se va a diluir con una nube densa, ya sea de humo, de smog, de ceniza o polvo. Pero todos estos diseños para ese sector de fuego y rescate tienen una intensidad de brillo más alta, va a atravesar nubes, le dicen rompehumo a ese haz de luz. Entonces, aunque tú no manejes brigadas de emergencia o no estés en el sector de bomberos, puedes traer esas características de estos equipos y aplicarlas en áreas industriales. Si tú tienes horno, fundición, nubes de polvo, radiación de calor, características muy extremas, quizás un equipo convencional no te va a durar tanto y vas a tener que reemplazar ese equipo varias veces durante el año. A diferencia de que si tú seleccionas un equipo profesional diseñado para esas situaciones de demanda, entonces, pues bueno, es un equipo que a lo mejor la inversión inicial la vas a reemplazar hasta muchos años después, ¿no? Está probado y utilizado por muchos departamentos de bomberos en Latinoamérica, Brasil, en México, Colombia, Chile. Utilizan los equipos que nosotros ofrecemos con esas características. Y si tú tienes duda, obviamente para eso está el acompañamiento, en este caso de IMARC, que te puede ayudar a definir en base a tus necesidades, en base a tus aplicaciones, qué tipo de equipo debes utilizar. Okay. Este es el segundo segmento. El primero fue las atmósferas peligrosas, el segundo segmento fue fuego y rescate. Por último está los equipos convencionales. Los equipos convencionales, a diferencia de los certificados, se abre un abanico de opciones muy grande. Tú tienes desde un equipo muy económico que probablemente un ferretero un distribuidor de EPP te puede ofrecer. Es un equipo muy básico, bajo costo. Y tienes el otro extremo de los equipos convencionales. Muchas marcas de herramientas, por darte un ejemplo, Milwaukee, manejan un abanico muy grande de equipos donde ellos ofrecen iluminación, linternas, ¿no? Entonces, te vas desde un equipo muy económico, muy básico, hasta uno más profesional. Nosotros estamos más en el espectro de la parte profesional, de los equipos profesionales. No somos de bajo costo. ¿Por qué? Porque la diferencia está en la manera en que tú construyes un equipo. Un equipo de bajo costo tiene una construcción más sencilla, más simple. Un equipo más profesional es más robusto, tiene elementos, tiene componentes que están diseñados para utilizarse en ambientes de uso rudo, más para aplicaciones industriales, con características y desempeños mucho mejores. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, las categorías de los equipos convencionales van a ser similares, las linternas frontales, las de mano y las de área. De esta manera, tú tienes homólogos
cuando estás trabajando en un área de riesgo o en un área de bajo riesgo. Sería la de equipos convencionales. Por otra parte, esta empresa inició también con una marca que es Beico. Esta marca hace 40 años fue la que dio inicio a esta empresa. Son equipos que actualmente ya son tecnologías anteriores, no, estas son de bajo costo, las puedes seguir encontrando en ferreterías o en home centers. Todas son alimentadas con un cable. Esa es la diferencia, ¿no? Es como las herramientas. Las herramientas inicialmente todas se alimentaban directamente de un cable. Esa es nuestra marca Beico. Y al día de hoy todas las herramientas tienen una versión recargable, una pila recargable, que son portátiles. Esa es nuestra marca Nystic, como para hacer la correlación de una marca con otra. Bien, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los segmentos en las industrias donde probablemente vas a requerir tener un equipo especializado? Y si tú estás en una conversación y te dicen que te ofrecen un equipo para atmósferas explosivas, quizás lo primero que te viene a la cabeza es la industria de gas, petróleo o minería, pero no son solamente esas industrias, hay muchas otras, solamente que son nichos, son operaciones muy específicas donde existen estas atmósferas explosivas. Por ejemplo, en la generación de energía, cualquier tipo de generación de energía, en agroindustria, si tú tienes silos, almacenas grano, el polvo de grano es combustible. Entonces, maíz, trigo, soya, harina, todos esos silos, ese polvo concentrado en grandes cantidades, solamente necesita un punto de ignición para generar fuego. En la industria marítima, obviamente, astilleros, puertos, dentro de una embarcación grande o pequeña, hay una combinación de factores que la hacen un espacio confinado con materiales peligrosos. Petroquímica, obviamente, acero, fundición, procesos donde tengas líneas de gas para cámaras de curado, entonces ahí también existen áreas clasificadas, industria de alimentos, bebidas, transportación, terminales de almacenamiento y distribución de combustibles, de materiales químicos, plantas de biocombustibles, servicios públicos, especialmente cuando están canalizados, cuando están subterráneos, puede ser luz, gas, agua, fibra óptica, telecomunicaciones, ingenios azucareros, industria papelera, celulosa, aeroespacial o automotriz, o cámaras de pintado donde usen partículas con solventes que pueden ser flamables, espacios confinados al final. Entonces, no solamente gas, petróleo y minería, sino muchos otros procesos. La iluminación es complementaria. Eh, es un equipo más que deberías de evaluar si lo requieres en tus operaciones diarias. Si tú utilizas equipos para trabajar en espacios confinados, si tú tienes equipos para trabajos de emergencia, para brigadas de emergencia, si tú tienes equipos de trabajo en altura o simplemente utilizas EPP, entonces deberías de evaluar si requieres agregar un equipo más a estas soluciones. La iluminación eh, entonces te va a ayudar a poder entrar con mayor seguridad a un espacio confinado o a un área clasificada. En fuego y rescate, si tienes brigadas de emergencia, probablemente tienes riesgos de incendios estructurales, de derrames de materiales peligrosos, puede haber algunas operaciones de rescate, iluminación remota, primeros auxilios o manejo de tráfico. En todas esas, la iluminación te va a ayudar a ese proceso de seguridad. Estos son algunos de nuestros usuarios finales que utilizan ya estos equipos. Te muestro para que veas el abanico tanto de industrias como de clientes. Nosotros no vendemos directo a ninguno de ellos, todo es vía un distribuidor para hacer el acompañamiento en la
proceso preventa y el proceso postventa. Es muy importante tener a ese experto que es el que te va a acompañar a tomar la mejor decisión y si tuvieras algún incidente con el equipo, inmediatamente él te va a ayudar a hacer cualquier trámite. Para nosotros es muy importante ese acompañamiento y por eso tenemos los socios comerciales como IMARC. Ok, ¿quién utiliza este equipo? Vamos a ubicarnos en el usuario final, en el ambiente industrial. ¿Quiénes son los que más utilizan este tipo de equipos? Bueno, es iluminación portátil. Es complementar la poca o nula iluminación que puedes tener en un área de trabajo. Los departamentos de mantenimiento, hidráulico, mecánico, cualquier tipo de mantenimiento eléctrico, requieren iluminación. Inclusive en los áreas o en las industrias más limpias, inyección, imagínate una planta de inyección de plásticos bien iluminada, muy limpio el espacio, máquinas automatizadas. En el momento en que esa máquina, esa inyección de plástico falla, el departamento de mantenimiento tiene que entrar abajo y aunque tengas una excelente iluminación en el área de trabajo, vas a requerir compensar porque vas a estar adentro de un equipo que no recibe toda la iluminación. Las áreas de proyectos, las áreas de operaciones, especialmente cuando nos acercamos a fechas como esta, cierre de año o vacaciones, eh, los paros programados, vamos a entrar a un espacio confinado, vamos a limpiar un ducto, vamos a cambiar herramientales, vamos a tener al departamento de mantenimiento trabajando 3 días seguidos, 24/7 o a contratistas donde no tienen acceso a opciones de iluminación. Bueno, una iluminación portátil, especialmente si vas a entrar a un área peligrosa, debería de ser primordial dentro de las consideraciones. Y por último, el Departamento de Seguridad e Higiene, porque de ahí van a depender las brigadas de emergencia. Entonces, contar con el equipo ideal en momentos críticos es indispensable. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tener ese equipo. El, la inversión de EPP, la inversión de equipos como este, no es el costo del equipo y tratar de ahorrar en ese costo, es ver el impacto que puede tener. El costo más alto para cualquier industria es una pérdida una pérdida personal, alguien que se accidente o que fallezca, pero también existen pérdidas consecuenciales. ¿Qué pasa si hay un accidente y se detiene la línea de producción? ¿Cuánto te está costando cada hora de detener una línea de producción porque no tienes el equipo adecuado? El impacto a veces no es tan drástico y a veces no lo cuantificamos hasta que vemos afectado el proceso de producción, ¿no? O detienes un proceso muy pequeño que está afectando a toda la cadena de suministro. Mantenimiento, operaciones, seguridad e higiene. Ellos son los expertos, ellos son los que saben si en esa empresa, si en esa ubicación existen áreas clasificadas. ¿Qué es un área clasificada? Manejas materiales peligrosos todo el tiempo o parte del tiempo. Si manejas materiales combustibles, 100% deberías de tener el equipo certificado, el equipo intrínsecamente seguro que sea todo lo que sea alimentado de electricidad, no solamente linternas, pero paneles de control, tabletas, teléfonos celulares, ventiladores, extractores, focos, luminarias, cualquier cosa que se alimente de electricidad en un espacio donde hay materiales combustibles, es un área clasificada, un área potencialmente explosiva, deberías de evaluar esos equipos eléctricos. No tengo área clasificada, pero tengo espacios confinados, una fosa, un tanque, un espacio con poca ventilación, poca iluminación, definitivamente vas a requerir iluminación. ¿Qué tipo? Bueno, pues dependiendo si es de alto riesgo o de bajo riesgo, es certificado o convencional. Por último, no tengo zona clasificada, no tengo espacio confinado. Bueno, pero platicábamos que las áreas de mantenimiento siempre requieren de iluminación, de compensar la baja iluminación. Al grado tal que a veces están improvisando con el teléfono celular en la mano tratando de tener una luz o una pequeña linterna de bolsillo y la detienen con la boca. Entonces, no estás creando a lo mejor un riesgo,
en vez de ser creativo y tener una solución, ¿no? No es la más apropiada. Dependiendo a estos departamentos, dependiendo a sus actividades y a los riesgos que tienen dentro de sus áreas de trabajo, es el equipo que requieres. Todo lo demás, el detalle fino de características, de desempeños de los equipos que debes de utilizar, eso te va a apoyar IMAR con todo su equipo experto de ventas de qué es lo que debes utilizar. Lo más importante para ti como usuario final es identificar si tienes un área de riesgo o cómo compensar. Eso es lo más importante. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar la iluminación? Bueno, hay una relación entre visión e iluminación. La visión, tus ojos, es donde entra el 80% de la información. Antes de tomar una decisión, todo lo observamos, lo procesamos y tomamos una decisión, especialmente en situaciones de riesgo o para decisiones que nos pueden generar un accidente dentro de un área de trabajo. El ojo recibe información en base a la cantidad de luz ambiental. A menor luz ambiental, disminuye tu definición y tu agudeza visual. Cuando tú tienes toda la iluminación, ves a mayor distancia y ves en alta definición, ves todos los detalles, ves todos los colores. A medida que se reduce esa iluminación ambiental, vas a ver a una distancia más corta. En la noche, que no hay nada de luminosidad, en un espacio muy pequeño, vas a empezar a ver en tonos grises o en sombras y se abre nuestra visión periférica. Prácticamente estamos viendo lo más que podamos en una distancia muy corta y nos vamos a lo básico necesario para tratar de identificar algún riesgo. Entonces, imagínate, tú estás en un área de trabajo donde utilizas EPP, casco, protección de oídos, lente, ropa, zapatos, le vas agregando más variables al trabajo que es físico, la temperatura, quizás la baja iluminación, le vas agregando más variables que todo eso va a generar más estrés en el operador. Entonces, lo menos que puedes hacer para que tome mejores decisiones y que tenga mejor visibilidad, pues es compensar esa falta de luz ambiental. Esa es una de las características más importantes en los equipos de iluminación. Vamos a platicar ahora de algunos términos claves para entender esta categoría. Eh, ah, Quizás ahorita mencionamos varias veces espacio confinado. Si no estás muy familiarizado con el término, un espacio confinado es un área que por diseño no debería haber personas ahí adentro. Pero cuando hay un problema, cuando si tiene que ir a reparar algo, a hacer un mantenimiento o simplemente hacer una inspección, hay ciertas personas que están autorizadas para entrar a estos espacios con un protocolo de seguridad. Un espacio confinado tiene pocos puntos de entrada o salida, poca iluminación, poca ventilación, representa muchos riesgos, asfixia, intoxicación, incendio, explosión, caída, además. Es más, tantos riesgos que cuando hay un accidente adentro de un espacio confinado, más de la mitad de las veces el accidentado no es el que se quedó ahí atrapado, sino el que fue a rescatarlo. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prevenir accidentes en un espacio confinado? Es EPP e iluminación. Son las maneras, ¿no? Y obviamente eso es parte de tu protocolo de seguridad. Áreas clasificadas, atmósferas explosivas. Es un área que contiene material combustible, ya sea en forma de vapor, de líquido, de polvo o fibras volátiles, ¿no? Fibras en el aire. Estos materiales pueden causar fuego. Platicamos de los tres elementos que se requiere para generar fuego o explosión, que es material combustible, oxígeno y el punto de ignición, calor, chispa estática. Lo único que podemos controlar para prevenir es la generación el punto de ignición. ¿Cómo puedo prevenir algún accidente? Bueno, con la clasificación correcta de ese espacio y del equipo que utilizas dentro de ese espacio, ¿no? Que es equipo intrínsecamente seguro, no solamente las linternas, pero cualquier equipo que se alimente de electricidad. Eso es lo que debes de considerar en espacios de áreas clasificadas. En Estados Unidos hay un instituto
que evalúa los riesgos eléctricos, UL, y clasifica las atmósferas explosivas en tres clases, dependiendo a la volatilidad del material combustible. Clase 1 es mayor volatilidad, mayor riesgo. Así clase 2 y clase 3. No que la clase 3 no tenga riesgo, pero es de menor volatilidad. Entonces, nada más para que vayas ubicando si tú tienes esos materiales combustibles y qué tipo de riesgo tienes, clase 1 serían gases flamables, vapores o líquidos. Gases, vapores y líquidos. Esos serían los más volátiles. Después, la clase 2 serían los polvos. Por ejemplo, metalferrosos o polvos, por ejemplo, el polvo de carbón. ¿Sí? Y 3, la clase 3 serían partículas volátiles, que podrían ser partículas de fibra o partículas plásticas. Por ejemplo, fibra. Imagínate una fábrica textil, tienen hilazas, la hilaza regularmente eh, puede soltar partículas y van a estar volando en el aire, ¿no? Entonces, esos serían las tres clases de atmósferas explosivas. Clase 1 es más volatilidad, mayor riesgo. Clase 3 es menor volatilidad, menor riesgo. Cada una de estas la puedes encontrar en diferentes tipos de industrias, pero es cada uno de ustedes muy probablemente ya tiene identificado si manejan materiales combustibles y tiene su protocolo de seguridad. El término correcto es equipo intrínsecamente seguro. ¿Qué significa este término? Que, que internamente, ese equipo eléctrico no te va a generar un riesgo. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Cómo estamos seguros de esto? Bueno, un tercero ajeno a la marca de ese equipo, es un laboratorio, certifica que el equipo es incapaz de generar calor, energía o chispa. ¿Por qué? Porque estos tres eh, pueden generar ignición, ¿sí? O pueden generar fuego dentro de una zona que mantenga materiales peligrosos, gases, vapores o polvos. ¿Cómo? ¿Cuál es la técnica para prevenir ese punto de ignición? Lo principal es el diseño del circuito de baja energía. Después son los materiales con los que construyes el equipo. Primero está el circuito interno, después los materiales que componen a este, y después agregas características. Por ejemplo, todos nuestros polímeros tienen aditivos para disipar cargas electrostáticas. En fin, utilizamos imanes de tierras raras, válvulas para disipar acumulación de gases. En fin, hay muchos componentes que son especiales para minimizar ese riesgo. Entonces, cuando tú ves un equipo certificado y un equipo convencional, dices, oye, es una linterna, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la certificación? ¿Por qué el precio es diferente? Por todas estas características es diferente. ¿Okay? Entonces, estos son el término intrínsecamente seguro. Existe otro término que lo utilizamos como sinónimo, equipo antiexplosión o equipo antichispa. Este es son equipos de tecnologías anteriores al intrínsecamente seguro, eran equipos más robustos, por ejemplo, este son una luminaria antichispa o antiexplosión que se sigue utilizando especialmente en la industria de gas y petróleo y en algunas mineras todavía se sigue utilizando. Es un equipo muy robusto, vaciado, sellado al vacío. ¿Por qué? Porque autocontiene el riesgo y se alimentan muchos de estos equipos con un cable todavía, no son portátiles. Entonces, autocontiene la flama, autocontiene la temperatura y como está sellada al vacío, se va a acabar el oxígeno interiormente, se apaga la flama, baja la temperatura, se acaba el riesgo. Ese era el diseño anterior. Ahora existen otros materiales, otros diseños de circuito donde se puede prevenir esto y obviamente nunca se llega a los puntos de riesgo. Pero al día de hoy se sigue utilizando como sinónimo antichispa, antiexplosión. Les platicaba que la marca tiene dos segmentos de productos, los certificados, los que están en color de alta visibilidad, y los convencionales.
Estos dos tipos de productos cumplen con una normativa. Existe una normativa de marcas americanas de equipo de iluminación, los que fabricamos linternas en Estados Unidos. Se, jun se juntaron estas empresas y definieron 6 variables para evaluar un equipo de iluminación y poder comparar mejor una marca contra otra o un modelo contra otro. Se evalúan 6 variables, se le da un resultado. No por el resultado que se obtiene, uno es mejor que otro. Es dependiendo para lo que lo vas a utilizar, uno va a cubrir mejor tus necesidades que otro equipo. Eso es lo que son la normativa. Se llama ANSI FL1, es el instituto de normas que lo creó las empresas que fabricamos equipo de iluminación en Estados Unidos. Estos 6 variables son lúmenes, autonomía, que son las horas de funcionamiento, el alcance, la distancia en metros, el brillo, la intensidad de brillo, que se mide en una unidad que se llama candela, la resistencia al impacto y la resistencia a penetración de líquidos. Quizás lúmenes es la variable que más reconoces, pero existen otras variables y vamos a platicar un poco de estas. Este estándar fue creado en el 2016, se hizo una revisión en el 2019 y probablemente el próximo año 2026 va a haber una revisión donde a lo mejor se van a agregar una o dos características más a estos 6 variables. Pero al día de hoy, esta es la normativa actual. ¿Quiénes siguen esta normativa? Productos americanos y productos europeos. Productos asiáticos muy probablemente no se apegan a esta normativa, probablemente no hacen medición de estos equipos y si hacen la medición o si ellos publican ciertos resultados en estas variables, pues no están presentando las pruebas que hicieron de esa medición que ellos están diciendo que cumplen, ¿no? Entonces, esto va más apegado a productos de origen americano y de origen europeo. Ahora bien, lúmenes. Oye, entre más lúmenes, mejor el equipo. No necesariamente. Todo depende para qué lo vas a utilizar. Y te doy una referencia. Los teléfonos celulares, en la parte donde está la cámara, tienen un foco LED, tienen una lámpara, todos los teléfonos celulares. Y en completa oscuridad, con el teléfono celular es más que suficiente. Un LED de un teléfono celular te genera 50 lúmenes solamente. Y eso es más que suficiente en completa oscuridad. La luz alta en tu vehículo genera 1200 lúmenes. Entonces, imagínate que tú quieres inspeccionar un panel eléctrico y pides un equipo de 1000 lúmenes, una linterna de 1000 lúmenes. ¿Por qué? Porque tú quieres una de 1000 lúmenes, siendo que sería como poner tu auto enfrente de ese panel eléctrico y poner la luz alta. Quizás con el teléfono celular es más que suficiente la luminosidad como para evaluar un panel eléctrico. Entonces, esa es la referencia. Los lúmenes, ok, simplemente te dice cuánto es la salida en ese equipo de iluminación. No por tener más lúmenes va a ser mejor. Es para qué lo requieres ese equipo. Quizás la intensidad de brillo es una variable que te debería interesar. La intensidad de brillo es el punto central. Cuando tú tienes una linterna de mano, tiene un proyector y este proyector es de forma cónica. Entonces, al tener forma cónica, cuando sale la luz, el haz de luz, se abre por la forma del proyector que está en forma cónica y te genera un círculo grande de luz y un punto central muy brillante. El punto central es la luz utilizable, ¿sí? Y entre más brillo tenga, quiere decir que tiene más unidades de candela. El haz de luz forma un círculo de luz tenue, esa es luz no utilizable. ¿Por qué? Porque una linterna, cuando proyecta luz a distancia, va perdiendo intensidad y como tiene una forma de cono, la luz se va a abrir y la que sale se va perdiendo intensidad. La que concentra en la parte central es la que va a viajar. Y entre más concentrada esté esa luz, más lejos va a llegar ese haz de luz. ¿Okay? Obviamente, si tienes más concentración de luz,
se va a consumir más rápido la carga de la batería. A mayor intensidad de luz, más rápido se consume, dura menos tiempo, llega más lejos y tiene más brillo. A la inversa, ¿no? Menos intensidad de luz, pues te va a durar más tiempo, va a ser menos brillante y va a llegar a una distancia más corta. El alcance, como decíamos, si tiene un alto brillo, ese equipo va a llegar a una distancia más larga. ¿De qué te sirve? Bueno, ¿qué tal si tú necesitas iluminar un espacio abierto o un patio de materiales de producto terminado o lo utilizas para hacer rondines donde tú tienes un pasillo de más de 20 metros? Bueno, en esas condiciones o en esas características deberías de evaluar el alcance más que los lúmenes o otra cosa. La autonomía son las horas de uso y decíamos que hay una correlación entre intensidad. A mayor intensidad, más rápido se consume la batería, menos horas de uso. A menor intensidad, menos energía, más horas de uso. Es como administras y estimas que te vas a tardar más de lo normal, entonces bajar la intensidad de luz para que te dure la carga más horas, ¿no? Hay modelos que tienen funciones de emergencia donde tú bajas la intensidad de luz para que te dure, no sé, 24 horas, 33 horas. Pero es una cuestión de emergencia, en un atrapamiento, en un accidente, en un área remota donde no sabes cuánto tiempo vas a estar. Deberías de manejar, administrar las horas de funcionamiento, la autonomía. Resistencia al impacto. Todos nuestros modelos, tanto los certificados como los convencionales, pasan la prueba de caídas de 2 metros hasta 2 metros sobre concreto sólido. ¿Por qué 2 metros? Estos son equipos personales. Entonces, imagínate si tú tienes montada una linterna frontal en tu casco, la altura promedio no va a de cualquier persona no va a pasar los 2 metros, lo vas a traer en el casco, se cae a piso. Entonces, en un área industrial, una caída máxima de altura a piso sería no más de 2 metros. Si estás en un mezanín, si estás con arneses a diferente altura, eso es diferente. Y habría que prever cómo asegurar ese equipo que vas a traer montado si es que vas a estar a una altura mayor a 2 metros. Pero eso es otro escenario. Pero en operaciones normales, la altura máxima en ambientes industriales son 2 metros. El índice de protección, el IP, mide penetración de polvos y penetración de líquidos. ¿Para qué quiero saber que el equipo es hermético? Bueno, hay ambientes donde se manejan muchas nubes de polvo que pueden afectar los circuitos eléctricos de equipos si no están bien sellados. Ahí valorarías la penetración de polvos. En otros ambientes hay mucha humedad, hay agua, hay salinidad. Entonces, valorarías que si ese equipo se cae en un área donde hay humedad, donde hay agua, donde hay concentración de, no sé, salinidad, entonces valorarías la hermeticidad para la penetración de líquidos. Nosotros tenemos 3 tipos de productos en índice de protección de penetración de polvos y líquidos. Tenemos modelos que cumplen con el índice IP67. El primer código es la penetración de polvos. Entonces, el nivel máximo de hermeticidad para polvos es el nivel 6. Tenemos equipos que cubren eso. Y en la penetración de líquidos tenemos hasta el nivel 7. El nivel 8 y 9, ¿por qué no ofrecemos esa protección nivel 8 y 9? ¿Por qué solamente el 7? El nivel 7 es una inmersión del equipo 1 metro abajo del agua funcionando por 30 minutos. Se te cae hasta 1 metro abajo del agua funcionando, tienes 30 minutos, la recuperas, la secas y no hay ningún problema por esa inmersión. El nivel 8 son 10 metros abajo del agua, el nivel 9 son más de 20 metros abajo del agua, prácticamente el 8 y el 9 son lámparas submarinas. Si tú no trabajas en un astillero, en una embarcación, difícilmente vas a requerir un equipo que sea IP8 o 9. ¿Okay? Si es un equipo que no se le realizó la prueba de penetración de polvos, simplemente se realizó la prueba de penetración de líquidos, entonces le pones una X al primer código numérico, IPX. Y ya después
le pones la evaluación de la penetración de líquidos. Nosotros ofrecemos dos modelos, IPX4 o IPX7. El nivel 4 es una prueba que resiste un spray, un sprayado de agua, 360 grados. Prácticamente la puedes utilizar bajo la lluvia sin ningún problema de que vaya a penetrar al equipo. El nivel 7 es la inmersión a 1 metro abajo del agua por 30 minutos. Esa es la diferencia entre un nivel 4 y un nivel 7 de penetración de líquidos. Ok, eso fueron eh, las 6 variables para el estándar del el estándar de las 6 variables, ¿no? Lúmenes, brillo, distancia, las horas de funcionamiento, penetración de líquidos, penetración de polvos y la resistencia al impacto. Les platicaba que tenemos equipos certificados y equipos convencionales. Vamos a platicar de las certificaciones de estos equipos de color de alta visibilidad. Si tú trabajas con materiales combustibles, debes de utilizar el equipo certificado. ¿Por qué? Porque es un sello de garantía. La certificación es un sello de garantía de que ese equipo no te va a generar un riesgo de ignición, un riesgo de generar fuego o estática o alta temperatura. Todos los productos certificados deben de traer impreso en el producto, en las fichas, en el empaque, las certificaciones y sus códigos de certificación. Existen multicertificaciones, pero hay algunas más reconocidas que otras. Quizás has escuchado la certificación UL, es un instituto de riesgos eléctricos en Estados Unidos y es un sello de garantía que se utiliza en Canadá y en Estados Unidos. Quizás has visto el sello del hexágono color amarillo con las letras EX. Esa es la certificación ATEX, que es la que rige en la Comunidad Europea. Las letras EX significan atmósferas explosivas en francés y estos son las dos certificaciones más comunes, más reconocidas a nivel internacional. Si tu empresa tiene un origen europeo, muy probablemente está especificada ATEX. Si tiene un origen americano, probablemente está especificada la certificación UL, pero existen otras certificaciones como la IECX, que la utilizan más países petroleros. NFPA es un instituto que mide los riesgos de fuego y obviamente todas estas certificaciones deben de haberse realizado por un laboratorio independiente a la marca y reconocido a nivel internacional. Nosotros utilizamos Intertech, SA, UL, FM, SGS, todos estos laboratorios trabajamos con ellos y tenemos productos con multicertificaciones porque vendemos en más de 70 países. Tenemos que cubrir requerimientos no solo para Estados Unidos, para Comunidad Europea, para Asia Pacífico, países petroleros, Sudamérica, Norteamérica y tantos otros lugares en los que vamos. Entonces, es un sello de garantía el que tenga esta certificación. Les comentaba, esta certificación, si fue aprobado el equipo, tiene que tenerlo impreso tanto en el equipo, en las fichas técnicas y en el empaque. Esta es una etiqueta de uno de nuestros productos donde ves las certificaciones con las que cuenta la UL de Estados Unidos, la ATEX europea, la ISEX y la INMETRO de Brasil y, en fin, te dice todas las certificaciones y también te dice qué laboratorio realizó la certificación. Si tú quisieras corroborar, tú puedes entrar a las bases de datos de estos laboratorios, tomar el número de aprobación y ellos te van a decir si ese número está en su base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre puede haber una probabilidad de que una marca diga que es un producto certificado, te dice qué laboratorio lo realizó, vas y pides información y a lo mejor ni siquiera está registrado. Entonces, es por eso que tienes que tener toda esta información y es comprobable. La certificación americana, no vamos a entrar mucho en detalle, pero nada más para que sepas, la certificación UL tiene 4 elementos de información. ¿Por qué? Porque esos 4 elementos van a crear un código alfanumérico, ¿ok? Letras y números. El primer componente te dice qué tipo de material combustible fue diseñado para utilizarse en qué tipo.
¿Te acuerdas que platicamos de los tipos de clase uno, 2 y 3, que es la volatilidad? Bueno, te va a decir qué clase se puede utilizar, con qué materiales. Clase uno, gases y vapores; clase 2 son polvos, combustibles; clase 3 son fibras y partículas volátiles. El segundo componente es la división, que es el riesgo inminente o riesgo momentáneo o atípico. Si es clase uno, división uno, es mayor volatilidad cuando el material combustible está presente todo el tiempo. Cuando tú veas una certificación americana y quieres estar seguro que cubre los materiales más volátiles, tiene que ser clase uno, división uno. Todos nuestros productos están certificados como clase uno, división uno. Después, el tercer componente te dice un desglose del tipo de material combustible. Lo divide en grupos, dependiendo qué tipo de gas, qué tipo de líquido, qué tipo de vapor va a ser el grupo al que se está evaluando. Y quizás la parte más importante es el rango de temperatura. Ese rango de temperatura es el cuarto elemento y te dice cuánto es la temperatura máxima que puede alcanzar ese equipo eléctrico si se llega a sobrecalentar. En un equipo de iluminación, el punto de mayor temperatura va a ser donde se encuentra el foco LED. Donde está el foco, la salida va a generar un punto de calor, un hotspot, que le dicen en inglés, que es un punto de alta temperatura. Este va a ser de todo el equipo, este va a ser el punto con mayor concentración de temperatura. Todos los otros van a tener menos temperatura que ese punto. Entonces, este rango de temperatura te dice cuál es la temperatura máxima que puedes utilizar por un largo periodo de tiempo que lo estés utilizando, va a llegar hasta ese punto y ahí se va a mantener. Recordemos que los materiales combustibles son muy diferentes y todos tienen un punto de ignición diferente. Eso es lo importante de que tengas diferentes rangos de resistencia de temperatura. Entonces, la certificación americana te genera un código alfanumérico que se puede leer como, oye, este equipo está diseñado para interactuar con gases y vapores flamables cuando están todo el tiempo presentes, qué tipo de gases y vapores, y la temperatura máxima que genera es un 200 grados centígrados. El rango de temperatura T3 es el más común. La mayoría de los materiales combustibles que se utilizan en áreas industriales necesitan un punto de ignición mayor al rango T3, que son 200 grados centígrados. ¿Okay? Este es, por ejemplo, los gases inflamables más comunes en áreas industriales y sus puntos de ignición. ¿Hay algunos que son menores a 200 grados centígrados? Sí, pero la gran mayoría son mayores a 200 grados centígrados. ¿Okay? Y recuerda, los gases son de los materiales más volátiles, son de los más peligrosos. En la certificación europea es exactamente la misma información, pero desglosada en 7 variables. En vez de 4, en la certificación americana, la certificación europea usa 7 variables. Oye, una es mejor que otra, realmente miden lo mismo. Entonces, si tú no tienes una preferencia por certificación europea o americana, realmente cualquiera de las dos te está dando el sello de garantía para los mismos tipos de aplicaciones. Aquí estamos hablando de grupos, actividades subterráneas, pues sería nada más la minería, es el grupo 1. Y el grupo 2 sería cualquier actividad industrial en superficie. Después, los niveles de riesgo. Después, las zonas. La zona en la certificación europea, con un dígito, se está refiriendo a la zona de riesgo de gases y vapores, que sería la zona 0, 1 o 2. En el caso de polvos, usa 2 dígitos, clase 20, 21 y 22. Entonces, para darte un ejemplo, que es una zona 0, una zona de alto riesgo. Si tú vas a poner gasolina a tu vehículo, llegas donde vas a poner gasolina, donde está tu auto y la máquina que despacha la gasolina, esa es la zona 0, ¿sí? Especialmente cuando pones la manguera para poner gasolina a tu auto y el tanque de gasolina de tu auto, esa es la zona 0, es la zona de mayor riesgo.
La zona 2 sería todo alrededor del vehículo y de la bomba de gasolina. La zona 1 de menor riesgo. Y la zona 2 sería la tienda de conveniencia o la oficina de ese lugar donde pusiste gasolina, ¿no? Entonces, zona 0 es la de mayor riesgo, zona 1 y zona 2. Todos nuestros productos están diseñados para zona 0, que es la de mayor riesgo. Dependiendo el material que utilices, es el tipo de temperatura que que debes de utilizar. Eso sería. Hay materiales muy específicos que requieren un punto de ignición más bajo que los 200 grados centígrados, y ahí es cuando tienes que tener mucho más cuidado, porque no, la gran mayoría de los equipos intrínsecamente seguros, y no solamente linternas, pero equipos eléctricos, están diseñados para no más de 200 grados centígrados, a excepción que tengas materiales muy, muy específicos que su punto de ignición es menor. Con esto te das una idea que es un código alfanumérico, igual que en la certificación americana, y que te dice con qué materiales puedes utilizarlo y cuánto es el máximo de temperatura que puede llegar a generar. Eso es lo más importante de la certificación. ¿Por qué es importante cumplir con la certificación en un área de materiales explosivos? Uno, por prevención. Dos, porque te da la seguridad y tranquilidad de que estás utilizando el equipo correcto. Y tres, porque en un caso de siniestro, una aseguradora lo primero que va a buscar cuando hay un incendio es dónde se generó y si ese punto, ese área donde se generó era un área clasificada. Si es un área clasificada, muy probablemente en la póliza de seguros de esa empresa va a tener mencionado que es un área clasificada y dónde se encuentra. Si ahí inició el conato de incendio o el incendio o la explosión, va a haber una investigación de que los equipos utilizados en esa área cumplían con las especificaciones de utilizarse en áreas de riesgo. Y con esto invalida una póliza o aprueba la póliza de contra incendio. Otras características de los equipos de NIST. Bueno, sus componentes. Todos nuestros focos son focos LED. ¿Por qué? Porque el LED es el diodo emisor de luz, tiene más vida útil, menor consumo de energía y más durabilidad. Hace muchos años los equipos de iluminación se medían en watts. Entre más watts, pues más potencia tenía, más luminosidad generaba. Con el foco LED, como consume muy baja energía, tiene muy bajo consumo de energía, no importa la cantidad de watts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con muy pocos watts genera mucha luminosidad. Las baterías, tenemos dos opciones en los equipos, tanto en los antiexplosión o en los convencionales, puede operar con pilas alcalinas o hay equipos que operan con pilas recargables. Si operan con pilas recargables, va a ser las baterías de iones de litio. ¿Por qué? Porque es una batería más compacta, tiene más capacidad de almacenamiento y tiene más vida útil. Todas nuestras baterías recargables tienen 500 ciclos de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Bueno, tú utilizas una linterna por el máximo de horas en la intensidad más alta, digamos. Tienes un equipo que dura 10 horas en la intensidad más alta, ¿ok? Cuando tú utilizas 100% de esa carga de batería, ese es un ciclo. Entonces, ¿cuánto es la vida útil de las baterías? Bueno, dependiendo las horas de funcionamiento en la intensidad más alta. Si dura 8 horas la intensidad alta para drenar completamente la batería, tiene una vida útil de 4,000 horas de uso. ¿Okay? Rara vez vas a utilizar el 100% de una carga de batería, a menos de que estés en un mantenimiento programado donde estás trabajando 24/7, pero de otra manera vas a utilizarlo momentáneamente o por un par de horas, no todo la vida útil de la carga de batería. En promedio, una batería recargable nosotros te debe durar con un uso normal más de 3 años. Probablemente se puede llegar a perder primero el equipo que se desgaste la batería. Y es reemplazable. Les comentaba también que tenemos dos tipos de materiales. Nuestros equipos pueden ser hechos de polímero, de plástico, o de
cuerpo de aluminio, es un aluminio grado aeronáutico para resistir caídas, corrosión y demás. Entonces, si es un polímero, si es un plástico y es de color amarillo de alta visibilidad, quiere decir que es para atmósferas explosivas, va a tener aditivos para disipar cargas electrostáticas, este tipo de equipo, para hacerlo más seguro. Hay algunos modelos que tenemos con apuntador láser. Cuando utilizamos apuntador láser, utilizamos el láser de color verde, porque en el espectro de las ondas de luz, el color verde es el que tiene más rápida visibilidad y tiene un alcance mucho más largo. Mantenemos la intensidad del láser al nivel 3R, que es no hace tanto daño si te llegara a tocar los ojos, ¿no? La retina. El alcance de un láser es kilómetros, ¿no? No lo puedes percibir el alcance, a menos de que estés en el otro extremo vas a percibirlo, pero todos nuestros láseres están en tonalidad verde, tienen mucho mejor alcance, aunque haya nubes, lluvia, polvos y demás. Otra característica de nuestros equipos, todos nuestros equipos antiexplosión tienen válvulas de alivio. ¿Por qué? Porque todas las baterías que están en equipos, que están sellados o cerrados, las alcalinas y las recargables, van a liberar pequeñas cantidades de gas. Durante la vida útil de ese equipo, si no tienen una válvula de alivio, se están concentrando todas esas pequeñas cantidades de gas dentro del equipo. Entonces, por diseño, tenemos válvulas para liberar esas pequeñas cantidades de gases que se acumulan. En los switches de encendido y apagado, regularmente es donde tenemos válvulas de alivio. Hay algunos otros modelos que tienen, por ejemplo, válvulas de alivio más visibles. En este caso, en la parte de atrás de la batería, tiene una válvula de alivio que constantemente está liberando los gases que se pueden llegar a acumular. Son características no son muy percibibles, no se perciben a primera vista. Tú pones dos equipos y parecen lo mismo y te puedes preguntar, oye, ¿por qué este cuesta más que este? Por todas estas características. Los modos de iluminación. Esta empresa desarrolló un modo de iluminación que le llamamos iluminación doble. Regularmente una linterna de mano simplemente proyecta luz a distancia, ¿no? Pero existe las causas de accidentes de trabajo en áreas industriales. La segunda causa de accidentes de trabajo son los resbalones, tropiezos y caídas. Lo más común que te puede generar un accidente en un área industrial. No viste un escalón, no viste un derrame, no viste un cable, no viste una herramienta. Entonces, en ese caso, nosotros desarrollamos muchos equipos con doble iluminación. Tienes luz frontal y tienes luz de piso, ¿sí? En la parte baja de la linterna. Entonces tienes, como aquí lo presenta la foto, tienes luz a distancia, luz frontal y luz de piso. Por naturaleza, siempre requerimos iluminar esos dos puntos. Imagínate que estás en tu casa en la madrugada, te levantas a la cocina, quieres ir a tomar agua, prendes tu teléfono celular y vas a apuntar al piso, no vas a querer pisar al gato y enfrente porque no te quieres pegar en la pared. En un ambiente industrial es exactamente lo mismo. Son esos dos lugares que tenemos que tener más visibilidad para tener más conciencia situacional. ¿Ok? Iluminar el piso donde vamos caminando, iluminar a distancia hacia donde nos estamos yendo. Es por eso que ofrecemos estas características de doble iluminación, tanto en equipos antiexplosión como en equipos convencionales tenemos las alternativas. Linterna es iluminar a distancia, el proyector a piso es iluminar la cercanía, pueden funcionar en individual o en simultáneo. La idea es minimizar la segunda causa de accidentes en áreas de trabajo. Después, otra característica de los equipos, todos los equipos de nosotros, los convencionales y los antiexplosión, es el color de la luz. La luz directa del sol
la clasificamos como luz blanca. La luz se mide en temperatura, en grados Kelvin. Una luz del sol es una luz blanca y mide 5000 grados Kelvin. La luz que emite tu computadora o tu teléfono celular es una luz fría, una luz azul, y puede llegar hasta 10.000 grados Kelvin. La luz de una vela es una luz cálida, o un foco incandescente, es una luz cálida, más naranja, rojo, y son menos grados Kelvin. Todos los equipos de la marca de nosotros están en el rango de 5000 a 6000 grados Kelvin. Queremos estar lo más cercano a la luz blanca. ¿Por qué es importante utilizar luz blanca? Más en un área industrial. Es una luz más, te va a presentar las tonalidades reales. Entonces, si tú estás en un área de control de calidad, necesitas una luz blanca para ver las diferentes tonalidades o imperfecciones en los acabados o en las superficies. Es por eso que todos nuestros modelos están diseñados para ambientes industriales y nos mantenemos en el espectro de luz blanca. Ok, con esto pues concluimos. Vimos mucho material desde qué es la marca, cuáles son las categorías, el mundo de las linternas, cómo se divide, las aplicaciones, quiénes son los usuarios, cómo comparar un producto contra otro, qué son las certificaciones y qué características te ofrece la marca. Con esto, pues tratamos de darte la información más importante, más relevante en la parte de iluminación. Lo más importante es recordarte que la iluminación es complementaria al EPP, complementaria al MRO, complementaria a las herramientas y es para hacer tus actividades diarias más seguras, más eficientes y minimizar los riesgos que puede haber en un ambiente de trabajo. Entonces, pues bueno, con esto concluimos. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, no sé, Diego, si quieres interactuar con todas las que nos acompañan, ¿qué sugieres? Hola, Eugenio, muchas gracias. En verdad ha sido una información muy valiosa la que nos has brindado el día de hoy. Y sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. Sí, te les voy a leer para que les podamos dar respuesta Perfecto, y nada, pues vamos avanzando con eso. me A ver, parece. Adelante. acá tenemos una de las preguntas es, ¿existen equipos de iluminación con certificación solas? El equipos de certificación, la certificación solas, vamos a ver, quiero entender bien la pregunta. Las certificaciones son la UL, ATEX, ISX, o por ejemplo en minería hay una certificación que es muy exclusiva de minería, MSHA, MSHA, ¿ok? Entonces, dependiendo de la industria, le van a dar más peso a una certificación de esa industria. Por ejemplo, bomberos, te va a pedir certificación NFPA, que es el Instituto de Prevención de Riesgos de Fuego. La UL es prevención de riesgos eléctricos. Entonces, dependiendo el tipo de aplicación, probablemente es la certificación que deberías de estar buscando. Nosotros, como vamos te digo, desde actividades de recreación hasta militares, cumplimos con muchas certificaciones. Tenemos 600 modelos, muy probablemente tenemos un producto que cubre la certificación que está buscando tu usuario final, tu cliente de eMark. Entonces, si hay algo muy específico de esta persona que puso la pregunta, con gusto lo podemos ver uno a uno. Y más que todo es asesorarlo. Oye, estoy utilizando este equipo y te podemos dar la información. ¿Sabes qué? Tienes el equipo correcto o sabes qué? Deberías de evaluar estas alternativas, ¿no? Pero sí, existen certificaciones, riesgo eléctrico, riesgo de fuego, riesgo, por ejemplo, en minería, el EMSHA, o de NFPA y algunas otras aplicaciones. Los productos certificados van a tener o una certificación o multicertificaciones. Nosotros tenemos productos que tienen una sola certificación
porque van enfocados a ese nicho de mercado, o tiene multicertificaciones porque lo comercializamos en 17 países, ese mismo modelo, y tiene que cumplir con cada uno de esos países, ¿no? Entonces, sí, puede haber productos con una sola o puede haber con multicertificaciones. Correcto. Tenemos otra acá. ¿Cómo saber si una linterna realmente es intrínsecamente segura o solo es resistente? Ok. El sello de garantía va a ser le voy a tratar de acercar esto, tiene los sellos de las certificaciones. Un producto que fue evaluado y aprobado por un laboratorio tiene, te da el permiso de utilizar estos sellos de garantía. Después, aquí mismo te viene el número del certificado. Entonces, si tú ves por ejemplo, un laboratorio o tiene la certificación ATEX y te dice que un laboratorio, el laboratorio FM realizó la prueba y te da un código de esa certificación, lo más sencillo es ir a ese laboratorio con ese número de registro, y muchas de las páginas de estos laboratorios tienen una manera para consultar tú un registro. Entonces tú colocas el registro y te va a decir la marca del producto, te va a dar información de si está registrado ese, si ya caducó, porque estas certificaciones se tienen que renovar cada año. El proceso de certificación se tarda entre 12 a 18 meses. ¿Por qué? Porque los laboratorios, tú les tienes que mandar prototipos de tu equipo que quieres certificar y le dices, ok, pasa las pruebas de certificación ATEX. Ellos hacen las pruebas y te dicen aprobado o no aprobado. No te dan tanta información. Por eso el proceso es más largo, de 12 a 18 meses. Entonces, si tú tienes un equipo que tiene un certificado, que dice tener un certificado, lo más importante es pedirle a esa marca, oye, páseme tu certificado, tu carta de autorización de marcado, donde debe venir un registro, y ese registro se puede consultar con el laboratorio que lo registró y te va a decir qué pruebas le aplicaron y si está actualizada esa certificación. ¿Por qué? Porque cada año se tiene que estar renovando, ¿no? Esa sería la manera más sencilla de saber si está cumpliendo. Correcto. Acá vamos con otra. ¿Qué modelos son los más recomendados para supervisores, geólogos y equipos de emergencia en galerías y labores estrechas? Esto va más que nada para minería, ¿no? Perfecto, muy buena pregunta. El abanico de productos no lo mostramos, pero va desde las tipo lápiz, un lapicero, que son que lo puedes poner como en los instrumentos. Cuando tú tienes un chaleco de alta visibilidad, trae para colgar instrumentos, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como una pluma. El uso, todo depende del uso. Si el uso es para cercanía, con una pequeña lámpara de bolsillo es más que suficiente porque vas a estar en una distancia muy corta. Si vas a estar inspeccionando un tablero eléctrico, a lo mejor no necesitas mucha intensidad de luz. Si tú vas a estar en una galería, existen lámparas frontales donde a lo mejor en esa galería tú necesitas tus manos libres. ¿Por qué? Porque vas a traer o equipo o vas a estar haciendo una operación con tus manos. Entonces, no te conviene una linterna de mano porque te va a estorbar en algún punto. Entonces, ahí le das más valor a las manos libres. Y aquí es este equipo que traigo que sea ligero, que tenga una intensidad de luz que me dé una proyección larga. Ahora, esto es lo interesante. Oye, ¿a más lúmenes llega más lejos? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque mucho depende del proyector. Un proyector, eh, voy a sacar aquí a ver si puedo sacar este. El proyector, te digo, está en forma cónica. Entonces, tú lo que quieres hacer es que esté más cerrado. Si tú abres un cono, la luz se va a abrir, el haz de luz se va a abrir. Si tú lo cierras, concentras la luz y la luz va a ser más brillante, entonces va a viajar a una distancia más larga. Entonces, por ejemplo, tenemos modelos que tienen alcance de 600 metros, de 400 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia máxima que necesitas? Hay pasillos o galerías que son pueden ser kilómetros, ¿no? En eso, pues obviamente tendrías que tener
para darte los extremos de concentración de luz. Un apuntador láser es la máxima concentración de luz en un punto muy pequeño y viaja kilómetros, ¿ok? Un apuntador láser. El opuesto de la concentración de luz sería una luminaria de la calle, que es simplemente un proyector de luz que no tiene, que va a derramar luz en cercanía y te ilumina nada más un espacio muy pequeño, ¿sí? Esos son los dos extremos. Entonces, para la pregunta concreta es, ¿lo necesitas para iluminar cercanía o quieres iluminar a distancia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitarías un equipo que esté con la luz más concentrada para que viaje a mucha distancia y la otra necesitas un equipo muy portátil, muy pequeño, ligero para iluminar en cercanía. Oye, quiero todas las opciones. Hay veces que se tiene que sacrificar entre, oye, le doy valor a que sea portátil, le doy valor a que tenga horas de funcionamiento, le doy valor a que sea muy brillante. ¿A qué le das más valor? Quizás podemos solucionar un par de características que pueden operar en conjunto, pero no va a haber un producto que tenga todas las características. Quiero intensidad de luz, quiero distancia, quiero horas, quiero resistencia. ¿Sí me explico? A veces vamos a tener que sacrificar unas características por las que realmente le das más valor. ¿Sí? Y para eso está el acompañamiento, en este caso de IMARC. Es, ¿a qué le das más valor? ¿Cuál es tu dolor actual, no? ¿Qué es lo que no estás cubriendo el día de hoy? Y te vamos a presentar algo que te va a cubrir lo más importante. Si le podemos agregar características, definitivamente te vamos a decir, mira, esto es lo que hay en la mesa, ¿ok? Y con eso poder tratar de evaluar qué es la mejor solución. Correcto. Justo ahí, acá hay una pregunta que también me relaciona a este punto que decías, es en actividades de inspección en refinería o plantas de gas, ¿qué modelo de Nightstick ofrece mejor equilibrio entre el alcance de haz de luz, autonomía y certificación? Perfecto. Muchas en ese ambiente, sí, tienes que tener la mayoría de las características, pero por ejemplo, tenemos equipos que tienen proyección de luz, llega a distancia y tienen una luz de cercanía. Si a ese equipo le agregas convertirlo en manos libres, por ejemplo, con imanes, tú estás proyectando luz para moverte de un punto a otro. Y una vez que llegas al área de trabajo, entonces utilizas la luz de cercanía, la colocas en una superficie metálica, un gabinete, una escalera, una viga, y la conviertes en luz de trabajo, donde no necesitas una cantidad de luz muy grande, sino una luz que sea suficiente para trabajar y que tengas las manos libres. Tenemos ya sea linternas, por ejemplo, estas que están atrás de mí, que son más pequeñas, que pueden funcionar como una linterna de mano, pero cuando llegas al área de trabajo es una luz de trabajo, o estas que son los faros de mano que pueden tener una cantidad de luz, de un alcance muy largo, pero después le bajas la intensidad, tiene imanes y la cabeza es pivotante, entonces bajas la cabeza y la conviertes en una luz de trabajo. Tenemos inclusive algunas de estas de casco tienen dos focos, uno a 45 grados, que es una luz tenue para cercanía, y una luz con más brillo para distancia. Entonces, y tiene cabeza pivotante de 45 grados, entonces podrías traer una de estas también, la, la, le mueves el ángulo, le pones la intensidad baja y va a ser una luz de trabajo. Ya terminaste, te quieres desplazar, le pones la intensidad alta, ajustas el ángulo y va a estar proyectando a distancia. Tratamos de tener esta versatilidad tanto en las categorías de cabeza, de mano y de área, ¿no? Entonces, oye, quiero un equipo personal, esto. Quiero un equipo que lo puedo traer en mi caja de herramientas, esto. Quiero un equipo que lo pueda compartir con todo un departamento. Bueno, pues ya nos vamos a algo más grande, ¿no? Entonces, tratamos de tener las tres categorías soluciones así de versátiles. Yéndonos al tema bomberil, ¿qué ventajas ofrecen las linternas de ángulo recto para brigadas de emergencia y bomberos respecto a las linternas tradicionales? Muy buena pregunta. Esta que está acá en un lado es la de ángulo recto. Es muy tradicional esa luz y te voy a dar algunas características porque es muy tradicional en bomberos. Uno, el traje estructural, el traje bombero tiene por diseño una cintilla a la altura del pecho.
y tiene una argolla. Estos luces de ángulo recto de cualquier marca traen un clip en la parte trasera. Entonces lo colocas en la argolla ahí y lo sujetas con la cintilla. Esa luz de pecho, un bombero va a traer un casco estructural, un casco de protección, va a traer probablemente no sé cómo le dicen en Perú, pero las escafandras o monjas que son para resistir el fuego, el traje estructural y monogafas o antiparras, va a ser muy reducida su visión, va a ser un túnel de visión. Si a eso le agregas que no va a haber luz, que va a haber polvo, que va a haber agua, entonces la luz de pecho va a ser completamente recta hacia donde tiene que ver. La característica de la de nosotros es que tú puedes ver que tiene un foco pequeño en la parte de abajo a 45 grados, entonces va a tener luz de piso para desplazarse, tiene un cabezal móvil de 90 grados, que si él tiene que inspeccionar el techo, lo puede mover a 90 grados y ya tiene la luz, lo baja y tiene luz recta. Si está desplazándose con humo, el protocolo de los bomberos es casi irte arrastrando en el piso porque la densidad del humo va a cubrir la parte alta. Entonces, la de pecho se puede mover 90 grados y aunque vayas arrastrando, te vas a tener la visibilidad a diferencia de una de ángulo recto que es fija. Cuando te estés arrastrando, la fija va a estar hacia el piso. Esta de 90 grados te va a dar la visibilidad en el ángulo que quieres. La otra, en las horas de funcionamiento, tiene mínimo 10 horas de funcionamiento y tiene una luz de emergencia que te dura 33 horas. Tiene luz de estrobo. Cuando tú no tienes radiocomunicación en un área de un accidente o en un incendio estructural, lo único que puede ser a lo mejor llamar la atención es visualmente, ¿no? Si te quedaste atrapado o atorado, entonces pones la luz estroboscópica o la de flasheo y puedes llamar la atención a distancia. Otra característica es la resistencia a penetración de polvos, líquidos y corrosión, que es el ambiente natural. El haz de luz es muy intenso. Y es lo que te iba a comentar antes, Diego. No por más lúmenes llega más lejos. Esta tiene 220 lúmenes y alcanza 400 metros de alcance. ¿Por qué? Por el diseño. Está diseñada para concentrar la luz y para que llegue a una distancia más alta. Entonces, resistencia a impactos, al agua, al polvo, a la corrosión, con horas de funcionamiento, con alcance de 400 metros y con el haz de luz que le llaman corta humo. Tú pones una nube de polvo, una nube de smog y la puede atravesar con esa intensidad de luz. Entonces, todas estas características, obviamente, esta versión que tenemos es como la tercera versión de este diseño donde han venido agregándose características. El próximo año vamos a sacar otra. Hay una feria grande en Alemania que es cada 5 años, Interschutz. Ahí vamos a estar y vamos a presentar la versión nueva de esta de ángulo recto, donde se van agregando características. Eh, entre esas características, pues es retroalimentación de departamentos de bomberos de muchos países donde nos dicen, oye, modifica esto o esto sí me funcionó. Por ejemplo, los botones, nuestros botones son laterales en vez de que sean superiores. ¿Por qué? Porque con los guantes estructurales ellos prefieren tener el control en esto. Por ejemplo, toda esa retroalimentación la metemos a nuestra área de desarrollo de nuevos productos y se van enviando modificaciones al diseño, ¿no? Entonces, esas serían las características más importantes, más relevantes de las de ángulo recto. Muchas gracias. Yéndonos a el sector de oil and gas. En operaciones upstream, que es la parte de la exploración y producción, y downstream, que es la parte después de la extracción del petróleo, ¿qué certificaciones son indispensables para una linterna que pueda ser utilizada de forma segura en zonas clasificadas clase uno, división uno o zona cero? Correcto. Eh, clase uno, división uno es porque vas a manejar vapores y líquidos flamables, ¿ok? Entonces, desde una linterna, nosotros tenemos linternas clase uno, división uno que van en casco y esto es muy común. Por ejemplo,
En gas y petróleo, uno de los que más, una categoría de la que más vendemos son las de casco y tenemos un diseño muy básico que cubre con la certificación, el costo es muy competitivo y es el de nuestros modelos que más vendemos a nivel internacional. Se venden en cantidades de miles al año. ¿Por qué? Porque lo vas a usar en el casco cuando tienes que tener una luz más enfocada. No tiene que ser un equipo muy sofisticado, es nada más que cubra con las necesidades. Lo que le agregamos a las lámparas es unos accesorios de seguridad extra. Cuando estás en una plataforma offshore, cuando es el upstream, cuando estás en offshore, o estás en el mar, entonces si se te cae cualquier herramienta, no la vas a recuperar y es una pérdida, ¿no? Entonces le agregamos unos clips de seguridad al casco, 3 puntos de seguridad, donde aparte recomendamos usar cintillas de caucho que tienen mucho mejor agarre a un casco industrial que una elástica, ¿no? La elástica va a perder esa sujeción y eventualmente se va a salir. Entonces utilizamos cintillas de caucho, le agregamos unos clips que se pueden adaptar a cualquier casco y entonces ya tienes el equipo ideal y le estás agregando características de seguridad. Ese sería lo más básico, una linterna frontal. Después de eso, las de área nos han funcionado mucho, especialmente en el downstream, ya cuando es la refinación, cuando están en procesos, y como hay muchas tuberías metálicas, este tiene un imán y con este es una luz portátil. En vez de estar utilizando cables y demás, simplemente te metes, es más, a un tanque de almacenamiento que tienes que tener limpiezas frecuentes. Este es el modelo que más se utiliza en ese tipo de operaciones. Entonces, creo que son como 3 modelos y te sugiero esto, Diego, te voy a compartir una vertical de productos que tenemos para oil and gas y tenemos otras para, por ejemplo, minería, para que la personalice IMARC y la compartas con todos tus usuarios finales, donde les vamos a dar una idea qué modelos son los que más utilizamos en cada una de las verticales de negocio, si te parece. Buenísimo, buenísimo. Vamos a responder tres preguntas más porque si no, el tiempo ya no nos va a dar. ¿Sí? Adelante. Vamos a elegir tres. Una que va hacia minería. En operaciones subterráneas y minería de tajo abierto, ¿qué modelos recomiendas para maximizar visibilidad y seguridad del trabajador? Perfecto. Cuando es subterránea, definitivamente las intrínsecas porque te van a cubrir un riesgo de atmósfera explosiva, penetración de polvos y penetración de líquidos. Muchas veces en las subterráneas hay mucha filtración de agua. Entonces, si se te llegara a caer, necesitamos definir un producto que sea versátil, que si tienes un riesgo de atmósfera explosiva, te lo cubra y que si tienes riesgos, por ejemplo, de filtración, de salinidad, de caídas sobre superficies sólidas que te resistan. Tenemos de eso. Entonces ahí tendrías que ser muy versátil, con unos 2 modelos que te cubra todo el abanico de riesgos que puedes tener en subterráneo. En tajo abierto, cielo abierto, el riesgo de concentración no es tanto. Ahí lo que vas a valorar es que sea portátil, que tenga horas de funcionamiento y quizás el alcance. Por ejemplo, esta que tengo acá a mi lado, este faro de mano, tiene un alcance de 650 metros, ¿ok? Cuando tú en las de cielo abierto tienes un acceso al fondo de la mina, que a veces, aunque haya luz, no hay mucha, abajo, ¿no? No hay tanta, hay luz, pero no hay tanta intensidad de luz. Entonces, estas te pueden ayudar para guiar vehículos, para trabajos en subterráneo. Y las luces de área, también tenemos versiones que son convencionales. De hecho, tienen la diferencia entre un producto certificado, aquí regulamos la salida. En estos certificados, máximo 1200 lúmenes, 1700 lúmenes, para que no se sobrecaliente. ¿Okay? En los convencionales no tienes esa limitante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas son 2500 lúmenes, pero hay una nueva que tiene 12,000 lúmenes. ¿Ok? En las de áreas abiertas no tienes el riesgo de concentración y ahí queremos más luminosidad y queremos más horas de uso. Ahí podemos recomendar modelos para ambas, para siempre tratando de ofrecerte un producto versátil que digas, oye, esta
te la recomiendo y te va a ser muy versátil para muchas aplicaciones y estas, cuando tienes áreas de riesgo, va a ser también muy versátil para cubrir la mayoría de riesgos. Pero claro que sí, podemos hacer el acompañamiento para seleccionar. Buenísimo. Acá voy a juntar un poco dos preguntas, ¿no? Muy Uno que bien. habla sobre la vida útil promedio de un componente, de los componentes, como las LEDs, los LEDs, las baterías y las carcasas, Ujú. y cada cuánto tiempo se debe o reemplazar o si se puede hacer mantenimiento a nuestras linternas. Claro que sí. Eh, Cuando hablamos de equipos antiexplosión, nosotros como marca preferimos que si tú tienes una falla de fabricación, que sería algún componente, ¿sí? O el circuito, o un switch, o alguna falla de carga, que se la des a nuestro distribuidor, en este caso a IMARC. Y IMARC realiza una evaluación técnica. La evaluación técnica, se necesita el producto físicamente, se necesita varias cosas para evaluarla. Nosotros tenemos garantías, dependiendo qué es la falla, tenemos garantías limitadas de por vida, de 2 años y de 1 año. ¿Ok? Pero no tenemos refaccionamiento. ¿Por qué? Porque es tan importante la seguridad que preferimos definir, oye, esto se podría solucionar cambiando el LED o cambiando la batería, pero ¿sabes qué? Mejor sustituimos 100%. ¿Ok? Porque para nosotros es más importante el nombre de nuestros distribuidores y el nombre de la marca que poner en riesgo la integridad de una operación. Entonces, cuando hablamos de este tipo de equipo, tiene una garantía muy amplia. Con el equipo convencional, si en los primeros 60 días no tuviste ninguna falla de componentes, no vas a tener ningún problema. Vida útil. La vida útil es dependiendo del uso. Las garantías son de fabricación, que algo es una producción en línea, puede haber algún detalle. Nosotros tenemos el menos del 1% de problemas de calidad y fabricamos 600 modelos, ¿ok? Entonces, cuando hay una falla, la evaluamos y obviamente con la evaluación de nuestros distribuidores puede ser el reemplazo de ese equipo. Cuando es abuso de producto, cuando te entregan un producto y se ve una marca que pasó un camión arriba, pues difícilmente cualquier equipo, cualquier marca va a resistir ciertas pruebas de abuso de producto, pero si es algo normal que la fabricación no falló un componente, entendemos que es más importante que tengas un equipo relevante que te funcione y seguro que ponernos a pelear por un LED o por un switch o por una cosa de esas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de trabajar con un distribuidor autorizado de la marca, ¿no? Correcto. Vamos con la última pregunta. Acá nos hablan de si la luz LED pierde seguridad o rendimiento con el tiempo en ambientes de gases o polvos combustibles, si eso afecta. Ok. Eh, en todas las luces, todos los focos tienen una curva de desempeño, ¿ok? En relación, uno, a la carga de la batería. Cuando tú tienes una batería 100% cargada, obviamente la intensidad de luz es más alta, ¿sí? Ya como se va consumiendo la carga, no lo notas, pero va bajando la intensidad de luz. No es tan perceptible al ojo. Tendrías que ponerla en un laboratorio y medir la intensidad de luz y ver cómo la curva de desempeño va bajando. Cuando ya lo notas, por ejemplo, si tienes un equipo que te dura 8 horas, lo vas a notar a la hora 7 o a la hora 6:40. Y ya cuando te quede 1 hora de consumo de batería, es cuando vas a notar que baja la intensidad de luz. Y una vez que llega esa curva, la caída es muy rápida, ¿sí? Si te queda 1 hora de uso y la sigues utilizando, vas a notar la caída de luminosidad hasta el final. Es una curva, haz de cuenta que muy constante y luego tiene una caída muy marcada. Entonces, para eso es importante decir, oye, tú le das valor a las horas de funcionamiento, te voy a conseguir un equipo que tiene horas suficientes para cubrirte tu jornada de trabajo más un tiempo extra. En la vida útil de largo plazo, lo primero que te puede llegar a fallar es la batería, probablemente, ¿sí? Y si la batería en los primeros 30 días
no tienes ningún problema, esa batería está bien. Si es una batería dañada, en los primeros 30 días te vas a dar cuenta que no carga, que se descarga muy rápido, cualquier cosa. Las baterías de iones de litio, si están mal la batería, en los primeros 30 días lo notas. Hay otros tipos de baterías recargables, de hidruro metálico o de níquel cadmio. Esas son las que pierden capacidad de almacenamiento, pero la de litio, si en los primeros 30 días no te falló, te va a durar 3 años, 4 años y primero se te pierde el equipo, ¿no? Que se dañe la batería. Entonces, esos son los dos donde vas a notarlo. Correcto. Bueno, Eugenio, agradecerte realmente Ujú. por este tiempo que nos has dado. Gracias, ¿no? Y porque es nuestro último webinar del año, estamos cerrando Excelente. con broche de oro, ¿no? Gracias a Muchas gracias ustedes. a todos los participantes. Y también mencionarles que en el chat hemos dejado el link para poder, del formulario para que puedan llenar sus datos y se les brinde la constancia de haber participado en este webinar. Como les comento, último webinar del año de parte de IMARC. El próximo 2026 regresamos con muchas más novedades. Muy bien, perfecto. Si quedaron algunas preguntas, los podríamos hacer una lista de preguntas y respuestas. Yo me coordino con Diana y ya después la mandamos para que no se queden dudas. Como hay una que vi de un flamazo y otras que probablemente no cubrimos, con todo gusto las respondemos y se las hacemos llegar a todos, ¿no? Para que lo tengan como referencia también. Muchísimas gracias Bueno, nuevamente, Eugenio. Y bueno, ahí ya pueden ver en el chat el tema del el link para la constancia. ¿Sí? excelente. Quédense cinco Bueno, minutitos para que puedan llenar sus datos y pueda ahí mismo llegar a la constancia de manera instantánea. muy bien. Gracias, estamos a la orden. Cualquier duda, canalícenlo con IMARC y con todo gusto le respondemos preguntas que hayan quedado sin resolver. Muchas gracias, Eugenio. Gracias a todos, nos vemos.